chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Bueno, espero que hayan leído por hoy. ¿Alguno quiere recordarme qué había que leer? Un diálogo platónico, profe. Fedón. De Platón, uno de los filósofos más destacados de la filosofía antigua. Sí, además este diálogo estaba junto al banquete, la República y el Fedón. Y fue escrito en su época de madurez. Si recordamos, en general, habla de los momentos anteriores a la muerte de Sócrates. Pero primero quiero que hablemos de la estructura del diálogo. La estructura es un diálogo entre Fedón y cómo le cuenta a Heráclites cómo fueron los últimos días de Sócrates antes de su muerte, que fue después del juicio. Mateo, vos que estás tan concentrado ahí haciendo el avioncito en vez de escuchar a tu compañero, ¿por qué no completás lo que dijo Pedro? Bueno, completando lo que decía Pedro, es una conversación entre Sócrates, Simeas y Cebes, donde van argumentando y hablan de la inmortalidad del alma. Y claro, porque, o sea, como leemos, Sócrates estaba re tranquilo antes de su muerte. Sí. Bueno, vamos acomodando para volver a empezar la clase. Bueno, ya que estuvimos hablando un poco de este texto, les traje... Y este fue... Mateo, ¿qué haces ahí? Sentate ya en tu silla. Te venís portando re mal hoy, por Dios. Qué chico. Bueno, una vez más, y te voy a tener que poner un parte. Hoy les traje un libro que está buenísimo, porque como mañana tenemos la prueba de Fedón, acuérdense. Traje este libro que es como una versión más resumida para que podamos recordar todo el Fedón de una manera más rápida, para no tener que verlo todo de nuevo. Así que nada, lo voy a empezar a relatar, pero ustedes me tienen que ir ayudando para que lo recordemos bien a todos, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Profe, buenísimo, eso es lo que necesitaba esto. ¿Viste, Pedro? Va a estar buenísimo, les va a reservir. Hace mucho tiempo, en Pliunte, una pequeña ciudad de Corinto, había dos señores, Epícrates y Fedón, quienes iban a ser los que luego relataron el diálogo platónico del que estamos hablando. Fedón, ¿es cierto eso que cuentan que estuviste antes de la muerte, antes de que Sócrates tome el veneno? Por supuesto, estuve allí y demasiado tiempo, porque su muerte llegó mucho después de su juicio. ¿Y en qué circunstancias estuvo? ¿Estuvo solo o estaban sus amigos? Hubo muchos de sus amigos allí. Algunos presentes eran Apolodoro, Critoulo y su padre, además Hermógenes, Epígenes, Esquines y Antístenes. También estaba Ctesipo, Menéxeno y algunos más de sus paisanos. Platón estaba enfermo. Algunos forasteros como Simías, el de Tebas, Cebes, Fedondas, Euclides y Terción. Y de todo esto que me estás contando, Gustavo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Lo que más me llamó la atención fue que se veía completamente feliz, que a pesar de las circunstancias, a través de sus comportamientos y palabras, él demostraba todo el momento de estar de una manera alegre y un comportamiento noble. Entonces, Fedón, ¿usted podría contarme con lujo de detalle cómo fue esta situación? Sí, por supuesto, me encantaría poder traer de vuelta a la memoria de Sócrates. Los amigos de Sócrates lo visitaban y pasaban la mayor parte del día con él. Una vez, los 11 lo desataron y le comunicaron que ese día moriría. Invitaron a entrar a sus amigos y le dijeron que sería la última vez que hablarían con él. Allí siguieron los inicios del diálogo entre Cebes, Simías y Sócrates. No es lícito hacerse daño a uno mismo, ¿Y eso por qué? porque nosotros vivimos en una especie de cárcel, de donde no nos podemos escapar ni librar, y somos de los dioses. Imagínate que una posesión tuya se dé muerte a sí misma. ¿No es absurdo que uno no debe suicidarse y esperar a que los dioses le envíen su muerte? Los filósofos fácilmente querrían morir. Igual, lo último que dijiste me parece absurdo. ¿Cómo los filósofos querrían morir? Nadie cree que se cuidará mejor por sí mismo que como lo cuidarán los dioses, y el que tenga inteligencia deseará estar junto a ellos. Por eso, resulta más lógico que los sensatos sí se irriten al morir, y los necios se alegren de ello. Me parece, Sócrates, que Cebes tiene razón.
Y es más, me parece que lo hice por vos, porque vos aceptás muy fácilmente el abandonar a tus dioses y a nosotros. Necesito defenderme y pronunciar mi apología. Ya me encuentro así porque espero encontrarme junto a hombres buenos que hayan fallecido y estar al lado de los dioses. Y por eso no me irrito por mi muerte, sino que la espero con esperanza. ¿Y no es acaso la muerte la separación del alma y el cuerpo? Para mí sí. ¿Y no es verdad que la ocupación del filósofo no se centra en el cuerpo sino en el alma? Sí, desde luego. Y para adquirir la sabiduría, el cuerpo es un impedimento, porque cuando el alma está con el cuerpo, éste la engaña. Y es cuando está al máximo en sí misma, sin el cuerpo, cuando puede aprender la realidad. Entonces, para saber bien algo, hay que separarse del cuerpo, y eso pasa cuando morimos. Por lo que, para quienes aman la sabiduría, hay una gran esperanza a la hora de emprender su viaje al Hades, y por eso no le temen a la muerte. Bueno chicos, paramos un poco con la lectura y nos pongamos a recordar nosotros. En esta parte, Sócrates da los primeros argumentos referidos a la inmortalidad del alma. Vayamos viendo uno por uno. El primero era la compensación de los procesos contrarios. Sí, y este decía que todos los seres que tienen un contrario no se originan nunca en otro lugar, sino en sus contrarios. Y decía que lo contrario a vivir era estar muerto. Muy bien, entonces de lo vivo se origina lo muerto. Y de lo muerto, lo vivo. Sí, profe, y por eso Sócrates tenía razón cuando decía que nuestras almas existían en el Hades. Claro. ¿Y cuál era el proceso generativo de lo muerto a lo vivo? El revivir. Muy bien. Bueno, el segundo argumento era el de la reminiscencia. ¿Algunos se acuerdan qué decían los personajes? Sí, profe. Cebes contaba que Sócrates le decía que el aprender era recordar. Eso implicaba que el alma hubiese existido antes y por lo tanto que fuese inmortal. Muy bien, Pedro, muy bien. El argumento de la afinidad del alma con las ideas era el tercero, pero es más complicado, así que se los voy a resumir yo. Decía que el alma no es visible para la naturaleza humana, por lo tanto, es más afín a lo invisible y el cuerpo a lo visible. Entonces, si lo relacionamos con lo que se hablaba al principio, si observamos con los sentidos, el cuerpo arrastra al alma a las cosas que nunca se presentan idénticas, y ella se marea, pero cuando el alma observa por sí misma, se orienta a lo puro, inmortal, a lo que se mantiene idéntico. Sí, profe, y cuando uno muere, el alma se marcha hacia el Hades. Claro. Profe, otro de los argumentos era el que mencionaba que la vida condicionaba el destino futuro de las almas. Claro, ¿y de este argumento qué entendieron? Y yo, profe, entendí que hay dos opciones. Una es la de quienes han pasado de la vida rehuyendo del cuerpo, de quien su alma se separa pura y va hacia lo invisible, y lo sabio alcanzar la felicidad. ¿Y la otra opción cuál era? La otra opción es la de quien se ha concentrado mucho en su cuerpo, de quien el alma se separa contaminada e impura y termina vagando como el alma en pena. Muy bien, chicos, la verdad muy bien. Ahora, sigamos con esta parte que está interesante. Pero como necesita un poco más de comprensión, lo leemos cada uno en las copias que les dejen sus bancos y después lo conversamos. ¿Les parece? Sí, Sí. profe. Bueno chicos, entonces en esa parte Sócrates vio hablando a Simías y a Cebes y le preguntó si le quedaban cosas por resolver o qué pasaba, porque hablaban entre ellos. Y así que cuéntenme chicos, ¿cuál fue la primera discusión o el primer argumento que se da después del argumento que habían dado antes sobre que el alma era inmortal? La de Simías, profe. ¿Y cuál era su queja? Y él dijo que la de los temas que venían hablando, sus inquietudes eran que el de saberlos de un modo muy claro en la vida de ahora o es imposible o algo dificilísimo. Pero, sin embargo, el no comprobar a fondo lo que se dice sobre ellos por cualquier medio y el desistir de hacerlo hasta que uno concluya examinarlos por todos lados es propio de un hombre muy cobarde. Muy bien, ¿y qué más dijo? Que acerca de estos temas hay que lograr una de estas cosas, o aprender de otros cómo son,
o descubrirlos. O si eso resulta imposible, tomando la mejor explicación de las humanas o con una revelación divina. Sí, profe. Y también comparó el alma y el cuerpo con la armonía y la lira. Perfecto. ¿Y Sócrates qué le dijo? Solamente le dijo que había manejado su razonamiento con mucho coraje y que quería escuchar antes a Cebes para luego responder. Claro, profe. Espero escucharlo. Exactamente. Así que vamos a repasar lo que dijo Cebes. Él dice que quizás el alma es inmortal en el sentido de que sobrevive al cuerpo, pero esto no quiere decir que nunca se disolverá. Ahí usa el ejemplo del tejedor, profe. Claro. ¿Y cuál fue la respuesta de Sócrates a todo esto? Aceptó lo que decían los jóvenes y les dijo, espere que lo lea, profe. ¿Qué es eso de lo que llegaban a decir cuando afirmabas que el alma existe antes de llegar a la forma del ser humano y al cuerpo? Y que si ella existe formada de elementos que aún no son. Y de esta forma hizo que se empezaran a dar cuenta que se estaban contradiciendo ellos mismos. Ajá. Bueno chicos, con esto vamos por finalizada la clase de hoy. Así que nada, espero que estén bien preparados para la prueba de mañana porque les tiene que ir muy bien a todos, con esta preparación. ¿Qué les parece? Sí, nos va a ir muy bien. Bueno, nos vemos mañana entonces. Ya pueden irse. Chao. Un mail de la profe. Hola chicos, buenas tardes. Por un problema personal no voy a asistir a clases mañana, así que la semana que viene, que es su semana virtual, tendremos una clase vía Zoom para terminar de ver unos temas y aclarar cosas. Y recién la siguiente semana presencial haremos la evaluación. Disculpen los cambios a último momento, los veo próximamente, saludos. Bueno, hola chicos. Bueno, capaz les resultó un poco raro los cambios de arriba a último momento, pero tuve unos problemas personales que me sobrepasaban. Así que, bueno, nada, vamos a terminar la clase. Aunque no creo que se han tenido mucho problema con que se pasara la prueba. Y profe, sinceramente mucho problema no nos hicimos. Así que... Ay, chicos. Bueno, aprovechemos al máximo la clase. ¿Quién se acuerdan dónde nos habíamos quedado? Yo, profe. Terminamos con las contraposiciones, la respuesta de Sócrates. Hasta ahí entraba todo en la evaluación. Bueno, chicos, igual quedó medio inconcluso lo del comentario de Sócrates. Este no era una respuesta a Simías y Cebes, sino que él hablaba a Fedón y lo narraba, Fedón, que es el que lo narraba todo desde un principio. Es cierto, profe. Sí, pero te aceptaba que los otros hombres tuvieron objeciones, ¿eh? Sí, eso está excelente. Ahora sí, resumiendo, lo que él comenta es sobre no hacerse misólogos, como lo que se hacen misántropos. Porque dice que, igual que como sucede con las personas, sucede con los argumentos, que uno confía en un argumento como verdadero, de cierta forma ciegamente, y después dice que es falso, porque no usa la técnica de los argumentos, que es la que Platón nombra, la dialéctica y la lógica. Y así, diciendo que es verdadero y es falso, termina por decir que no hay ningún razonamiento que sea firme ni verdadero. Sí, profe. Y me acuerdo que ahí es cuando dice que él no va a tratar que los presentes crean que es verdad, sino que él mismo pareciera como que es verdad. Bien. Bueno, chicos, con eso ya estamos. Ahora con 2 semanas más agregamos lo que quedaba del Fedón. No, profe. Y sí, colaboremos, así la clase se pasa rápido y no se aburre. Bueno, después de este comentario de Sócrates, se introducen unos nuevos argumentos, y si quieren vamos haciendo como la otra clase, que íbamos diciendo un argumento por un argumento. ¿Quieren? Bueno, sí. Bueno, acá yo tengo el libro que habíamos usado la clase pasada, que tiene, si se acuerdan, era el que tenía todo resumido, pero para ir viendo. Y acuérdense que yo les mandé por el aula virtual un PDF que tiene escaneadas las páginas que estamos usando. Bueno, chicos, el primer argumento era tal vez el más confuso, y este tomaba 2 argumentos del alma inmortal. El primero era el que ya habíamos hablado antes, de la reminiscencia, y el otro era el de la armonía. Sí, igual, profe, el de la armonía se descarta.
Sí, muy bien, Mateo. Después, el segundo argumento era mucho más largo. ¿Quién me quiere contar de qué trataba? Yo, profe, anoté y puse que habla de la generación, la corrupción y la causa de lo real. Ujú. Sí, pero el primero es la recapitulación del argumento de Ceres. No lo anoté, profe, pero no me lo sé, ¿lo puedo leer? Sí, obvio. Dice, Sócrates lo resume que aunque se mostraba que el alma era firme, divina y que existía antes que nosotros, no indicaba la inmortalidad, sino que solo era algo muy duradero y que conocía y realizaba un montón de cosas. Además, que el hecho de que llegara a un cuerpo humano le era un principio de su destrucción. Sí, y además puse, por lo que me acuerdo, sobre la generación y la destrucción, Sócrates le contaba experiencias de él. Empezaba contando que de joven quería conocer las causas y que él creía que las cosas cambiaban porque se le agregaba más. Pero luego leía de las Anaxágoras y que afirmaba que la mente ordena todo y es la causa del todo. Sí, pero si recuerdan bien, después Sócrates pierde la ilusión que tenía por Anaxágoras y se da cuenta de que no recurre a la inteligencia ni atribuye causalidad en la ordenación de las cosas, sino que decía que las causas eran aires, aguas, éteres y otras cosas que Sócrates llamaba como absurdas. Y después él lo expone como que él mismo lo reflexiona. Sí, así es. Y decía que cada idea era algo y que las cosas tenían sus calificativos por participar en las ideas. Es decir, que las cosas se producían por participar en cada una de la propia esencia que la que participaba. Ujú, perfecto, Mateo. Bueno, ya vamos terminando. Ahora si me cuentan resumidamente el último argumento. Era un poco confuso, ese profe, pero hablaba de las contradicciones. Se decía que de lo contrario en sí no podían hacer nada de lo contrario en sí, y tampoco lo contrario en nosotros, no en la naturaleza. Que lo contrario no sería contrario a sí mismo, decía básicamente. Y también dice que lo contrario a la vida es la muerte y que el alma no acepta la muerte y lo que no acepta la muerte es inmortal. Por lo tanto, el alma es inmortal. Excelente, chicos. Bueno, si avanzamos un poco más, nos encontramos con que Sócrates resalta la importancia de que habiendo afirmado que el alma es inmortal, de que ésta necesita de cuidados y atención durante todo el tiempo que existe, no solo cuando uno está vivo, es decir, también cuando uno está muerto. Ahí dice que el alma, cuando muere, se encamina al Hades, llevando con ella solo la educación y la crianza que tiene. Y habla del destino de las almas luego de morir, donde ellas son congregadas para participar del juicio, ser sentenciadas y luego ser guiadas al Hades. Y también diferencia los destinos de las almas de quienes en vida han sido puros y justos y de los impuros e injustos. Hay profes donde se introduce el mito escatológico, ¿no? Sí, pero antes Sócrates dice que es muy difícil de hacer que quien lo escucha crea que es verdad y cuenta su concepción de las formas y las regiones de la Tierra, distinguiendo el mundo habitado que conocemos como una caída de la tierra pura, ubicada en el éter, y la región subterránea. Y bueno, ahora voy a recurrir al librito de la semana pasada, donde está explicado bien breve. Y si se fijan, bueno, como ya las había hecho, está en el aula del PDF, así que vayan siguiendo la lectura. ¿Quieren? Bueno, Bueno, acá lo voy a empezar a leer. En este mito, Sócrates habla de esa tierra, llena de colores, proporción y belleza, con cosas puras y no corrompidas, a la cual contemplarla es un espectáculo para los felices espectadores, en la cual habitan muchos seres vivos y humanos, en la que también hay lugares consagrados a los dioses y templos en los que ellos están presentes. Además, en ella hay muchos lugares distribuidos en círculo en toda la superficie, conectados entre sí bajo tierra en muchos puntos, con conductos por donde fluye el agua, lava y otros componentes, y muchas corrientes. ¿Y la parte de los muertos y el juicio, profe? Pedro, pará, no interrumpas, deja que termine. Bueno, continúa. Distingue algunas corrientes, entre esas muchas, el océano, el arqueonte, el tártaro, el cosito y el piriflegetonte, y la laguna Aquerucíade. Son nombres raros, ¿vieron? Y lo que dice de estos es que después de que las almas se presentan ante sus jueces, son juzgados y reciben su condena, hay como distintos caminos. Los que se parece que han vivido moderadamente son enviados hacia el Arqueonte,
Aqueronte. Llegan a la laguna y allí habitan purificándose y pagando las penas de sus delitos, si es que han cometido alguno, y son absueltos y reciben honores por sus buenas acciones. Los que se estima que son irremediables a causa de la magnitud de sus crímenes, se los arroja al Tártaro, que es como el lugar de castigo de donde nunca saldrán. Los que parece que han cometido pecados grandes pero curables, primero son arrojados al Tártaro, y luego, al pasar un año allí, se los expulsa a los criminales por el cosito y a los que maltrataron a sus padres por el piriflegente. Y al llegar a la laguna Querusíade, llaman a quienes habían matado u ofendido y les piden que le permitan salir de la laguna. Y así, una y otra vez, hasta que convencen a quienes dañaron. Y por último, a los que se estima que se distinguieron por su santo vivir, son los que son liberados de las regiones del interior de la tierra y ascienden a la superficie para llegar a la morada pura y establecerse sobre la tierra. Y, de entre ellos, los que se han purificado suficientemente en el ejercicio de la filosofía, viven completamente sin cuerpo para todo el porvenir y van a parar a moradas aún más bellas que estas. Así que, profe, para Sócrates había que vivir virtuosamente para poder tener un buen destino. Eso mismo. Ahora sí, ya estamos llegando al final del diálogo. ¿Quién se acuerda de qué se trataba esta parte, la última? Yo. Decía que, o sea, eran los últimos gestos de Sócrates, profe. Eso mismo. A ver, ¿quién se anima a leer esta última partecita del PDF? Yo, profe, yo. Bueno, dale, Teo, léela. Apenas termina el relato escatológico, Critón le pregunta a Sócrates qué les encargaba, pero Sócrates solo le indica que cumplan en cuidar de sí mismos y de los suyos. Critón pide instrucciones sobre su modo de enterramiento y Sócrates le responde que como él quiera, y dice que no hay forma de convencer a Critón, ni con todos los argumentos anteriores, de que él no es quien se van a enterrar, sino que solo su cuerpo y que él se retirará una vida bienaventurada. Sócrates se retira para bañarse y es seguido por Critón. Allí Fedón y los demás se lamentan por estar quedando huérfanos y luego Sócrates tiene una última reunión con sus 3 hijos y algunas mujeres de la familia. Conversó con Critón, le hizo encargos y llamó al resto. Se quedan en compañía con sus amigos, pero ya hablando poco, hasta que llega uno de los asistentes del 11. Le dice que ya es el momento. Antes el asistente le dice que es el mejor hombre que ha terminado allí, el más noble y el más amable, y que sabe que no estará enojado con él, como los demás condenados, y que por ello sabe que no necesitará insistir. Pide a Critón que no se demore más por obedecer y le traiga la copa con veneno, pero Critón le dice que muchos condenados alargan el cumplimiento de la condena mucho tiempo después de recibir la orden oficial. Comen y beben o incluso se acuestan con unos amantes antes de morir. Sócrates le dice que todo esto le parece lo natural en los demás, pero que lo natural en él no es hacerlo, puesto que no cree ganar nada con eso, e incluso le parece ponerse en ridículo y aferrarse a vivir en circunstancias. Cuando recibe la copa, implora a los dioses para que su viaje sea feliz. Dicho esto, bebió el veneno con serenidad y desató el llanto contenido de los amigos. Sócrates le hace notar que había pedido que las mujeres se retiraran para evitar este tipo de alboroto, ya que había escuchado que había que morir en silencio, en un silencioso ritual, y le pidió que tuvieran valor y mantuvieran el llanto. Siguiendo las indicaciones del sirviente, le acercó el veneno. Sócrates paseó hasta que las piernas se le pusieron pesadas y se acostó. Y lo último que le pide a Critón es que le dé el asclepio, el gallo que le debe. Luego de esto ya no respondió más y Critón le cerró los ojos. Y terminar el diálogo, al finalizar el relato, Fedón dice: este fue el fin. Equécrates tuvo nuestro mejor amigo, el mejor hombre, podemos decir nosotros, de los que entonces conocimos. Y en modo muy destacado, el más inteligente y más justo. Profe, tiene palabras re complicadas estos textos. ¿Viste? Bueno, pero bastante bien antes. Muy bien, chicos. La verdad, excelente la clase de hoy. Se dieron cuenta al final, Fedón hace como una valoración de Sócrates. Por eso dice que es el mejor hombre, bueno, el más inteligente, el más justo. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Repasen bien para la prueba. Acuérdense que es la semana que viene la prueba. No se va a pasar más, así que repasen para la prueba. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ya está. Nos vemos. Chao, chicos. Chao.